Está allá en sala René Quevedo. Juan Diego Vázquez, comenzamos con usted inmediatamente la entrevista. La situación actual de la coalición y de la bancada de Vamos en la Asamblea Nacional luego de los últimos acontecimientos de la semana pasada que llamaron poderosamente la atención, tanto lo ocurrido como el argumento de la protagonista de lo ocurrido. Bienvenido, señor Vázquez. Hola, buenos días. Un gusto poder compartir contigo, Álvaro, y con toda tu audiencia. Bueno, yo sobre eso es poco lo que puedo decir. Como saben, yo no estoy en la Asamblea permanentemente. Yo creo que la bancada de diputados emitió un comunicado con una decisión. Creo que la diputada Tomás ha salido a explicar o a comentar sobre lo ocurrido en algunos medios de comunicación, y yo lo que puedo decirte como presidente de la coalición es que eso, como lo anunció la bancada, va a quedar en manos del Comité de Ética, y sobre la base de que eso se pueda o no apelar, podría quedar en manos de la Junta Directiva. Pero por ahora eso es algo que se está analizando. A mí, por supuesto, me genera un nivel de preocupación y también algo de frustración el hecho de que pues no pueda haber en estos temas tan delicados, y a la vez, sin querer restarle complejidad tan fáciles, puede haber más acuerdos dentro de la bancada. Creo que ha faltado conversación, pero pues eso se va a dilucidar en el tiempo y esperemos que eso pues deje de ocurrir. Yo lo he dicho muchas veces y lo repito ahorita, mi conclusión frente a ese y cualquier otro escenario similar: nosotros estamos construyendo una visión política para el país, una propuesta política, digamos, en evolución desde cuando pues en el 24 llegaron los diputados a la Asamblea, y hemos estado trabajando en recolectar insumos, información, opiniones para construir una visión de país, y esa visión de país es la que queremos impulsar, tanto en este momento como en las próximas elecciones. Las personas que tengan los valores, los principios que sean similares o que sean congruentes con esa visión y que vean el país, el futuro del país, como nosotros lo vemos, están invitados a sumarse. Pero quienes no quieren participar, nadie está obligado a participar. Entonces yo creo que aquí lo importante es que cada quien analice bien cómo quiere hacer política, dónde quiere hacer política, y que seamos nosotros claros en que pues vamos a avanzar hacia la dirección de esa visión y no vamos a permitir que nada nos desconcentre, ni nos descuadre o nos aleje de esa visión. Ok, dos preguntas. La primera, ¿esto fortalece o debilita a Vamos? Es la primera. La segunda que quería hacerle, usted habla de principios y valores dentro del movimiento, de la coalición cuando se fundó y que aún se mantienen vigentes. ¿Cree usted que hubo gente que se sumó a este vagón, a este tren denominado Vamos, a este transatlántico, que así quedó marcado el 5 de mayo del 2024, sin estar realmente convencidos de los principios y valores de este movimiento? Mira, Álvaro, yo no puedo desconocer la importancia que tiene para cualquier agrupación política, ni mucho menos para un país, una figura como un diputado, una diputada, un representante, un alcalde, entre otras figuras electas o que tengan potencialidades para transformar el escenario político nacional. Dicho esto, yo no puedo pensar, luego del fin de semana que yo acabo de tener la oportunidad de vivir, el jueves en Hualaca, el jueves en David, el viernes en Santiago, el sábado en Santiago, el domingo hubo una actividad de jóvenes en Chame. Yo no puedo estar de acuerdo con que Vamos se debilite porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas decidan hacerse a un lado sobre la base de decisiones que tomamos nosotros antes en esos casos en particular. Por el contrario, yo creo que Vamos se fortalece, y creo que cualquier equipo político o de otra clase se fortalece sin duda cuando se mantiene firme, sin inflexibilidades, pero firme en sus principios y en sus valores. Y creo que lo que estamos demostrando, esos son etapas del crecimiento. El crecimiento trae dolores, trae dificultades, pero tenemos que entenderlo como eso. Y yo lo que pienso es que lo que yo no me perdonaría
y esa es mi opinión, ¿no? Pero lo que yo no me perdonaría es cambiar, es variar. Una cosa es afinar, ajustar, pero que nosotros cambiemos nuestro discurso político, nuestra visión de país, nuestras formas de hacer las cosas, creo que es una traición al electorado. Y en cuanto a los principios y valores, pues, sin duda, yo creo que hay actuaciones que se han cometido. Yo lo digo y lo repito siempre, Álvaro, yo cometí en la Asamblea, antes de la Asamblea y al día de hoy cometo errores diariamente, pero una cosa es cometer errores con la convicción de lo que uno hace es lo correcto y siempre pensando en el bienestar y desarrollo del país, y otra es tomar decisiones sobre la base de acuerdos políticos, de negociaciones, de intereses que están ocultos u opacos y que a toda luz se distancian de lo que uno propone o lo que uno dice ser. Y yo creo que allí, sin duda, se ha perdido un poco la coherencia entre lo que algunos decían en campaña y lo que están haciendo hoy desde su cargo, y en eso nosotros no podemos ser flexibles. ¿La mano del gobierno está detrás de todo esto que está pasando con esos 5 o 6 unidades? Yo no te puedo hablar particularmente de esas 5 o 6 unidades porque no te puedo decir algo que no me consta. Lo que sí te puedo decir, y que aquí pues la decana Ana Matilde, que comparta su opinión, que estuvo como yo 5 años en la Asamblea, pero en mi experiencia política, tanto nacional como cuando uno analiza los parlamentos internacionales, el que compra, convence, quiebra, matraquea a diputados es el gobierno. Siempre. Con los recursos, con las oportunidades, con el brazo ejecutor que tiene, y eso es siempre. Entonces, de allá decirte que eso es lo que ocurrió, pues eso tal vez será para otra conversación cuando yo tenga más información. Pero indiscutiblemente el gobierno nos quiere ver mal, porque el gobierno entiende que nosotros sí representamos una voz disonante, clara y coherente, que con propuestas y argumentos señalamos lo que no vemos mal, así como apoyamos siempre y seguiremos haciendo lo que sí vemos bien. Pero nosotros no somos, yo te voy a decir algo, ayer veía un diputado del PRD y los he visto últimamente marchando por los medios, y nada más en Panamá, un partido que se llama oposición, como lo dice el PRD, se va a una entrevista nacional a hablar mal de otro partido y no del gobierno. No dijeron nada del gobierno, porque ellos están en un acuerdo político entre quienes se imaginan el Estado o han usado el Estado para lucrarse, para beneficiarse y no para transformar la vida de los panameños. Están en un acuerdo que es mejor cualquiera de ellos que uno de nosotros. Y eso fue lo que le ocurrió a Ana Matilde, fue lo que le ocurrió a Vamos Ahora. Entonces ellos simplemente no quieren el avance de personas que piensen distinto, y por eso yo sin duda creo que el gobierno puede estar de atrás indiscutiblemente, y más allá de que esté o no de atrás, sin duda alguna se regocija de esto, porque piensan inocentemente, repito, que nos debilita, cuando para mí, pues, respetando aún lo que ocurrió y analizando siempre cada situación, creo que es todo lo contrario. Ana Matilde Gómez, ¿coincide? Sí, buenos días a Juan Diego, a Álvaro, a todos los oyentes y a los que están en la mesa también. Mira, yo coincido plenamente, o sea, desde el punto de vista de ciencia política, una coalición como Vamos es un muro de contención a las pretensiones opacas de cualquier gobierno, porque ahí hay jóvenes, hay algunos miembros, no tan jóvenes, pero miembros importantes que son muy vocales en transparentar y en denunciar aquellas cosas que piensan que el gobierno no está haciendo bien, algunas con fundamento y otras con algunas dudas, porque no siempre hay suficiente información. En ese sentido, la coalición se convierte en un riesgo, en una amenaza. Desde el punto de vista de ciencia política, son una amenaza política. No necesariamente porque ellos puedan tumbar un gobierno, sino porque le hacen ruido. Y al hacerle ruido, es mucho más fácil la estructura de poder para sostenerse, penetrarlos. Y para penetrarlos necesitan la fragilidad de aquellos miembros que una vez pasada la aventura electoral tuvieron un shock de realidad, que no estaban preparados para hacer política. La política necesita disciplina, necesita formación, necesita compromiso, necesita ideología, necesita convicciones profundas para no desviarse en el camino, metas claras, objetivos. Se necesita ser estratégico. Y en ese sentido se necesita muchas veces alinearse a un propósito que es superior al interés individual. Y
Cuando el poder descubre que hay personas que no han entendido eso, esas son las pequeñas fisuras por las que el poder se cuela, de distintas maneras. Entonces, claro que la coalición tiene que, con miras a poder ser una oferta electoral, con una propuesta de gobierno para ser una opción electoral de cara al periodo que ellos consideren, tienen que fortalecer la estructura cerrando los espacios de esas fisuras que el poder descubre y quiere penetrar. Eso es mínimamente lógico, porque hay gente que pasó de la aventura electoral a vivir como un reinado o a darse cuenta que, bueno, pues ahora son diputados de la República, pero espérate, y entonces esto viene con una carga que es más allá de presentar proyectos de ley, eso es mínimamente el trabajo diario. Hay una carga política más fuerte para la que algunos han demostrado en el camino que no estaban preparados. Y en la última encuesta que publicó La Estrella de Panamá, Ana Matilde y Juan Diego, el 71.4% de los panameños en julio aumentó la cifra, el porcentaje, no simpatizan con los partidos políticos. ¿Qué va a hacer la coalición Vamos frente a los planes que tiene precisamente los partidos políticos de tratar de evitar que ustedes vuelvan a repetir lo que sucedió el 5 de mayo del 2024? Porque hay que ser ciego para no darse cuenta que hay un plan de los partidos políticos para evitar que ustedes vuelvan a tomar fuerza. Bueno, Álvaro, primero yo coincido contigo y gracias a Dios de momento tengo mi vista bien y mi visión también, que son cosas distintas. Y yo veo la intención de los partidos políticos. Ellos nos han ayudado, porque nos la han dicho descarada y burdamente en la Comisión de Reformas Electorales y hasta en los medios de comunicación. Y les recuerdo que todo esto arrancó en mi cabeza el 2 de enero del 2025, cuando el presidente dijo en un discurso de posesión de un magistrado del Tribunal Electoral que había que no permitir que los ciudadanos que no hemos pertenecido o no pertenecemos a partidos políticos, básicamente tengamos menos derechos políticos que los que pertenecen a un partido político, lo que por supuesto es un sinsentido. Dicho esto, al margen de mi opinión, digamos, jurídica o democrática, en la política hay que ser también prácticos. Nosotros como coalición lo hemos anunciado, yo te lo reitero, estamos en reuniones internas analizando ampliamente las alternativas que tenemos, que para serte honesto, hemos visto que no son muchas. Son mantenernos, digamos, en la línea en la que estamos, con una coalición, tengo que decir objetivamente informal, una estructura difusa en la que, tengo que también decirlo, se dificulta jugar un rol distinto de coordinador o de coordinación política, mejor dicho, y creo que se promueve que ocurran estos sucesos que estamos viendo. La opción de transitar a un partido político está en la discusión. Yo siento que, y no puedo hablar por los panameños que respondieron esa encuesta, pero yo lo que siento, porque yo me identifico como uno de ellos, es que estamos en desacuerdo o decepcionados de lo que los partidos actuales han venido haciendo. Los partidos políticos como estructura son eso, una estructura, son una vasija, un jarro, un vaso que se llena de lo que uno les sirva. Entonces nosotros sentimos que si esa fuera la decisión a tomar, cosa que yo creo que vamos a conversar y hacer público no en tanto tiempo, porque tenemos que empezar a trabajar en una dirección o en otra pronto. Nosotros tenemos el compromiso y la visión, como lo hemos demostrado hasta ahora, con virtudes y defectos, de construir un equipo político distinto a los que estamos viendo hoy en día en el ruedo. Y yo creo que ese diferencial nos va a permitir, aún si tomamos la decisión de formar un partido político, que los panameños nos vean con una mirada distinta de la que ven y miden a los otros, que pues lamentablemente décadas y décadas algunos, y algunos, aunque muy jóvenes, con mucha claridad triste, han defraudado a los panameños. Quienes lo califican como caudillo por el hecho de que quien no responde a sus líneas se tiene que ir. ¿Qué tiene usted que decirles, señor Juan Diego Vázquez? Yo te pediría, Álvaro, que tú invites a los diputados de la bancada, que ya lo han dicho en 1000 ocasiones, pero invítalos
y pregúntales cuándo yo he bajado una línea. Yo lo que tengo es lo mismo que tienen ellos, lo que tienes tú, lo que tiene la doctora Ana Matilde, lo que tienen los panameños como ciudadanos libres, la opinión. Y yo emito opiniones que sin duda alguna están planteadas a orientar no solamente a mi equipo político, sino a la ciudadanía en general. Y si hay quienes coinciden y quienes no, pues digamos, eso también es parte de la libertad de cada quien de recibir o no esa opinión. Nunca se ha mandado un mensaje oficial o extraoficial diciendo esta es la línea, esta es la posición, tienen que votar de esta otra forma. Yo he emitido en muchas ocasiones y siempre que me las piden recomendaciones al diputado que me llama, diputados de otras bancadas que me llaman a pedirme también orientación. Entonces no hay tal línea, por lo que no sé si se puede hablar de la figura que tú utilizaste. Lo que sí hay es dirigencia. Yo soy el presidente de la coalición, yo soy un dirigente político nacional, yo estuve en la asamblea 5 años, lo que me da más experiencia que la que hoy tienen los diputados. Y eso yo creo que me da, por supuesto, una opinión nutrida que alguna incidencia tendrá, repito, tanto en el país como sin duda en mi equipo político. Sería yo un irresponsable de dirigir un equipo que no planee orientar y coordinar. Pero de allí a yo decirte de amedrentar, amenazar, insistir en posiciones, no. Te digo algo aún para que quede ahí, que puede ser mal visto lo que te voy a decir, pero al final es la verdad. En los equipos políticos tiene que haber tal nivel de democracia interna que si yo de verdad me ensañara contra cada diputado, diputada, representante o alcalde que ha hecho a lo que yo no considero correcto o no considero lo que yo hubiese hecho, yo estaría solo en mi equipo político en este momento. Si yo con Gabriel Silva tenía diferencias en ocasiones, pero lo que tenemos que hacer es construir sobre lo que nos une y sobre lo que nos comprometimos públicamente a hacer, no sobre las diferencias que siempre van a existir y que son normales. Pero además a mí me gustaría agregar algo en ese sentido, Álvaro, y es que nadie tiene que disculparse por ser un líder. El caudillismo no es un fenómeno solo de dentro hacia afuera, sino también de afuera hacia adentro. La gente decide seguir a una persona que cauda, o sea, que es la cabeza de un grupo, que es una persona que con sus características hace que otras personas se sientan identificadas, se sientan con el deseo de hacer lo que esa persona orienta o seguirle. Todos tenemos micros liderazgos, todos tenemos espacio de liderazgo. Hay personas que nos siguen hasta la muerte o hasta todos hemos experimentado en nuestras áreas de conocimiento esos fenómenos. Lo que ocurre es que se dimensiona cuando es en el fenómeno político porque esto impacta la vida pública. Entonces, no se trata de que es muy cómodo para aquellos débiles dentro de una agrupación y aquellos que son rebeldes o aquellos que no quieren entender que hubo un compromiso inicial, atribuirle todo al carácter de una persona. Es que fulano de tal coge sus rabietas, que eso también lleva una carga de descalificación para tratar de transmitirle al liderazgo un tema emotivo, un tema pasional, un tema que busca es desacreditar. Entonces hay que tener el cuidado de no caer en esas trampas públicas de narrativa que lo que buscan es primero golpear el movimiento y la posibilidad de que el movimiento sea una opción electoral, y en segundo tratar de matar el liderazgo de la persona. Alguien tiene que liderar, eso es así, siempre funciona así. Hay personas que necesitan que otros los guíen por distintas razones. Así que hay que tener un cuidado de uno no terminar como justificándose ni explicando, porque el caudillismo, aunque surge en otras épocas y tiene una connotación militar y demás, en Panamá siempre ha habido históricamente figuras que arrastran, figuras que atraen del magnetismo que tiene su personalidad. Entonces esas cosas hay que manejarlas con formación política, para uno comprender y no terminar justificándose. Para eso uno se educa políticamente, porque si uno quiere liderar políticamente tiene que dejar, esto no es una charla de motivación, esto no es un espacio para crecimiento empresarial, esto no es un taller de cuerda, no, esto es un movimiento político, y como político hay que formarse para poder liderar y resistir todos esos embates que buscan descalificar y desanimar en el camino cualquier propuesta que rompa el status quo que hasta ahora nos tiene condenados en lo que estamos como sociedad. Y el que no lo entiende, que vaya saliendo. Bueno, se va saliendo. Si todos los sistemas se depuran, todos los organismos, todos los sistemas para sobrevivir necesitan mecanismos de escape o de distensión. Hasta el cuerpo humano lo necesita. Usted no se puede quedar con todos los gases dentro ni con toda la comida dañada, contaminada dentro. Y los mecanismos existen.
y los organismos y los cuerpos se depuran. Totalmente. Juan Diego, por poco y me caigo de espaldas cuando escuché al señor presidente en su momento y a la gente que estaba detrás celebrándolo. De allí no sale nada bueno, de Vamos no sale nada bueno. Y luego lo veo reunido con los jefes de bancada de los partidos políticos, que yo no sé si llamarlos de gobierno y oposición o quedarme solo en gobierno. Y también dijo que Vamos no es parte de, pero dejó la línea ahí. No quiso decir de qué. Y todavía yo me hago la pregunta, aunque después de ver la reunión almuerzo a la que ustedes no fueron invitados, pudiera entender de qué no son parte ustedes. Esa es la primera pregunta. Y lo otro, ambos, Ana Matilde y Juan Diego Vázquez, fueron diputados en momentos diferentes. Ahora yo me pregunto, la asamblea que tenemos hoy, quitando a las unidades de Vamos y algunos de Seguimos, es más sumisa a la asamblea donde estuvo Juan Diego Vázquez y donde estuvo Ana Matilde Gómez. Juan Diego. Lo primero es que, lamentablemente, Álvaro, digo lamentablemente porque es algo a lo que yo, y aquí quiero profundizar en eso que decía la doctora Ana Matilde sobre los principios o la orientación política, yo, además de otras cosas que luego podré conversar, me declaro antisectarista, en el sentido que yo creo que no tenemos que poder, en una democracia, permitir y tolerar las opiniones de las personas que vengan a presentar ideas para el desarrollo del país. El presidente, Álvaro, padece de un profundo sectarismo. El presidente no coincide, no tolera, no permite en su cabeza pensar que alguien puede estar en desacuerdo con él, porque él siente tener la razón y la verdad absoluta, pero además, lo más grave, el monopolio de la opinión, por sentirse con el monopolio del poder. Eso es un error, porque al final yo creo que la opinión de él refleja lo que él siente. Y para mí, como lo dije antes cuando me han preguntado sobre esto, no es ni siquiera si él dice que de Vamos no sale nada malo, nada bueno, sino entonces que él responda, porque sería lo bueno, ¿de dónde sí? ¿De dónde sí? Porque vemos un gobierno con una profunda desaprobación, vemos partidos políticos con los que él se siente con una profunda desaprobación. Entonces yo me pregunto, él dice que donde el panameño pareciera mayoritariamente considerar no sale nada bueno, sí será algo bueno, y además que esa opinión suya es la ley divina. Yo creo que allí lo que tenemos todos es que reflexionar, ser respetuosos. Tenemos que entender que en democracia quien se ha ganado un espacio tiene derecho, digamos, a ejercerlo, y uno desde el poder tiene que ser muy astuto y muy sagaz, muy hábil para poder conversar con todos los actores. Finalmente te puedo decir, en cuanto a que Vamos no es parte de la negociación política que se hace debajo de la mesa en cuartos ocultos y con dinero público, que es la que el presidente lamentablemente para el país ha caído, como han caído los gobiernos anteriores. Y es porque nosotros no negociamos planillas, no negociamos contratos, no negociamos con los fondos que no son nuestros, no ponemos en duda o en peligro el desarrollo del país a cambio de intereses personales. Eso no es parte del actuar de la metodología ni de la visión política de la coalición. Y por eso es que, por supuesto, no teníamos espacio en esa mesa a ojos del presidente. En lo segundo, yo sin duda te puedo decir que hay una, para mí, y a la diputada Matilde hablará de su periodo, pero para mí hay una sumisión constante de los diputados al Ejecutivo. Y como digo, más que el Ejecutivo, porque no es una sumisión basada en respeto ni en idolatría, sino basada en don dinero que viene o proviene usualmente del Ejecutivo. Y lo que yo veía en mi periodo era un Ejecutivo que en ocasiones era beligerante, pero también, y tengo que decirlo, había un liderazgo legislativo. El presidente del partido de gobierno estaba en la Asamblea sentado, presidiendo la Comisión de Presupuesto por 5 años. Entonces había una autocontención y había una sumisión doble. Había una sumisión ante el gobierno, más de un grupo de diputados, y una sumisión
al diputado Robinson de otro grupo, quien ostentaba una cuota de poder importante, pero sumisión al fin. ¿Y por qué? Porque un diputado está allí para hablar, el diputado está allí para decir lo que piensa, el diputado está allí para compartir propuestas para el desarrollo nacional, para expresar, para hacer presente al ausente, que es su electorado. Y quien deja de hacer eso, sin duda alguna, se convierte en sumiso de alguien, ya sea del Ejecutivo o de otro poder o otro interés. Y yo lo que siento ahora, por lo que veo, por las expresiones del presidente y por lo que me comentan algunos diputados, es que sin duda, quien tiene a la Asamblea, y no justifico a los diputados con eso, pero quien tiene la Asamblea castrada, callada, inerte, es el presidente de la República con su actitud y que ha permeado en los ministros de Estado. Ana Matilde, su opinión sobre el tema del periodo suyo. Sí, definitivamente había mucha sumisión. Lamentablemente, una voz disidente, una golondrina no hace verano, ¿no? Pero uno podía hacer el ruido. Por ejemplo, temas tan importantes como la elección del contralor, la única propuesta distinta fue la mía, proponer un contralor independiente, consecuente con la bancada, que la bancada le llamo por usar el nombre, la bancada era yo misma, independiente, pero estaba muy consciente que representaba más del 50% del país de personas que no estaban inscritas en partidos políticos y que tenían derecho a tener una voz en la Asamblea. Lo mismo ocurrió con el Defensor del Pueblo, lo mismo ocurrió, que también propuse una persona distinta, también ocurrió con un magistrado para el Tribunal Electoral, también propuse una persona distinta. Sin embargo, allí uno podía descubrir cómo los partidos que en teoría no están en el poder, o sea, los que no están esa vez en el gobierno en ese periodo, se mueven pendularmente dependiendo dónde están los intereses y cuánto rédito sacan de ese voto. Lamentablemente por 4 años uno ve en la Asamblea que los partidos que deberían estar llamados a hacer un contrapeso al ejercicio del poder, porque no ganaron el poder, pero tienen una mayoría legislativa, una cantidad legislativa que les permite articular para hacer contrapeso al poder de turno, no lo hacen, sino que le sacan valor, ponen en valor, cotizan su voto dependiendo del tema. Entonces, cuando no les importa, no bloquean. Cuando sí les importa, porque le pueden poner más precio o cotizar más, por ejemplo, nosotros, yo con mi oposición, y se logró después, se bloqueó también nombramiento de magistrados a la Corte. Sin embargo, uno observa que eso no es por razones de principios, sino que es pendular por conveniencia. Sí, lamentablemente uno lo observa y uno ve cómo la maquinaria del poder se mueve, porque yo lo he explicado muchas veces, lo expliqué en mi libro también. Hay fenómenos que se dan como que se va a dar una votación importante y se paraliza la Asamblea. Entonces en aquel momento entraba por un lado que no estaban en el pleno, bajaba el señor Vinicio o venía Popi Varela por la otra puerta. Y ahí se medían como fuerzas, porque son personas que han aprendido a articular en la política los intereses de los políticos tradicionales. No debaten en función de principios, no argumentan en función de las ideas, sino que pasan factura por las cuentas pendientes. Es decir, en tu circuito cuántas carreteras yo te hice, en tu no sé qué cuánto estás pidiendo, tú estás pidiendo tal cosa, tú tienes tal empresa, te metiste en tal negocio. Entonces se tiran y jalan y ahí nivelan. Eso es lo que yo pude observar. Aquí, en esta última encuesta de la que hablé hace un momento, Juan Diego, se plantea una radiografía trágica para la administración del actual presidente Mulino. Hay una pésima percepción del gobierno. La gente considera que vamos por muy mal camino. El tema de la confianza en el gobierno no existe. El tema de el futuro, la gente lo ve con pesimismo, con preocupación, con estrés, en fin, son sentimientos. Usted que, a pesar de que no estaba en Panamá y que regresó hace poco, pero que mantuvo ese contacto permanente con los panameños, ¿qué piensa de lo que siente el panameño en estos momentos y qué le han dicho a usted sus compañeros de la coalición? No, Álvaro, mira, yo respetando los liderazgos que hay en la coalición, por supuesto que son valiosísimos y quienes me acompañan en este proceso
hoy y hacia el futuro, primero Dios, son, como digo, gente muy valiosa, pero yo no me conformo con escucharlos a ellos. Y por eso te decía, jueves en Hualaca, jueves en David, viernes en David y en Santiago, sábado en Santiago, domingo en Chame, semana pasada estuvimos en Colón, estoy permanentemente en San Miguelito. Yo estoy en contacto y procuro estar en contacto con la ciudadanía en toda su geografía. En Santiago aprovechamos, hicimos una reunión con productores y había gente de Azuero, de Colón, de Panamá Este, de Chiriquí, de Tierra Alta, del propio Santiago, de Veraguas, de Coclé. Y te digo algo, el sector agropecuario, por ejemplo, está completamente golpeado por lo que ha sido el retorno, sin quitar responsabilidad a Varela y a Cortizo, el retorno de la época de los reyes de la importación, que la vivimos con Martinelli y la estamos viviendo ahora también, porque son a esos intereses económicos a los que ellos responden. Entonces, yo lo que siento, Álvaro, es un pueblo casi que en desesperanza. Eso es lo más delicado. Yo le decía a la gente en David con la que me reuní, más de 200 personas reunimos en un hotel de la localidad en David, que no podemos permitir que el gobierno encima de todo nos robe la esperanza. Y por eso yo trato, aunque a veces es difícil porque parecería incoherente con mi discurso, pero yo trato de decirle a la gente que un mejor país es posible, tiene que ser posible, y que eso lo vamos a alcanzar trabajándolo en equipo. Yo siento que el país ve con claridad la incoherencia del gobierno y eso es lo que más reclama y por lo que más siente que no vamos a avanzar. Pues cuando el gobierno dice por un lado vamos a perseguir a los delincuentes y con la otra mano firma los decretos sacando a los maleantes corruptos, amigos de ellos, de la cárcel, el pueblo se queda como condorito, ¿no? Plop. Y se pregunta qué está ocurriendo. Cuando la gente ve los gastos que hay, excesivos y superfluos para los amigos del poder, los embajadores, los ministros, los diputados, y ve cómo se malgasta el dinero, y mientras tanto ve su paila vacía. Si desayuna no almuerza, simplemente no come. Ve su escuela, la escuela de sus hijos en una pésima condición. Llega al hospital a esperar 8 horas y a no recibir la atención médica que merece y no hay medicamento. O los que estaban ahora mismo en Chorrera, esperando la fila para la tienda de Lima, y a la vez ven pues los carros de lujo pasar del gobierno. Esa gente se siente golpeada, se siente frustrada, porque al final yo te digo algo, yo coincido en esa visión, los pueblos no tienen vocación mala, malos somos los dirigentes, y yo siento que la gente sale a votar y gana quien gana cada 5 años, y la gente que votó vota con esperanza, vota con la convicción de que va a hacer algo bien por el país, y cuando vemos que quien llega no lo hace, pues simplemente la frustración crece, y eso tenemos que combatirlo en el país, tenemos que buscar liderazgos que lleven esperanza, que tengan coherencia. Uno puede medir a la gente por la coherencia que tiene en su actuar político y profesional, que tengan la capacidad de ensillar al potro que es el sistema político corrupto y pues el sistema económico que se ha nutrido de él y poder llevar oportunidades y real transformación al país. Yo creo que el pueblo está desesperanzado porque, y te lo pongo así, y ojalá el gobierno rectificara, el gobierno actuara bien, contaría con mi apoyo total si se va a hacer algo a favor del país. Pero lo que el panameño siente es que faltan 3 años para la elección. Y Dios sabe quién va a ganar de aquí a allá. Pero dice el panameño, 3 años de aguantarnos a alguien que pareciera no tener el interés del país en su mira. Y eso obviamente es doloroso y frustrante. Cierro con una pregunta para ambos. Juan Diego, ¿dónde se ve en las próximas elecciones? ¿En la papeleta para representante, alcalde o diputado? Y si hay algún tipo de acercamiento entre Juan Diego Vázquez y Vamos y la licenciada Ana Matilde Gómez. Se lo pregunté la vez pasada a ella, no a Juan Diego, porque dice que hubo una conversación en una actividad donde estuvieron ambos presentes. Y yo no puedo desaprovechar que los tengo a los dos ahora aquí en el programa para hacer la pregunta y si ese acercamiento pudiera darse de cara a la próxima contienda electoral. Juan Diego Vázquez. A ver, en primer lugar, decir que yo no he tomado una decisión en firme, pero yo siento que todo se parece decantar para que yo aspire, porque a mí me toca aspirar y al pueblo decidir si me elige o no me elige. Yo creo que yo voy a aspirar a ser diputado nuevamente por San Miguelito, el pueblo noble y trabajador que me ha dado una oportunidad que yo agradeceré toda mi vida. Hubo un momento crucial en mi vida
antes de haber sido electo, como fui electo y después. Y eso lo tengo que agradecer siempre a San Miguelito, porque eso me ha dado oportunidades políticas, personales y profesionales, pues inesperadas para mí. Y yo lo que quisiera es volver a servirle, seguir aprendiendo, seguir avanzando en el caminar político y esperar a tener la edad, esperar a tener más madurez, más conocimiento para poder aspirar a la presidencia cuando la ley así me lo permita. Dicho esto, con el tema de Ana Matilde, mire Álvaro, y yo creo que habría nada más que revisar los documentos históricos o las actas o las fotografías. Yo soy un simpatizante de la diputada Ana Matilde desde que ella era diputada. Ha habido una comunicación, yo voy a decir, estrecha y constante desde esa época. Y eso en el tiempo, por supuesto, que no ha cambiado. La hubo cuando ella era candidata a diputada, la hubo cuando ella era diputada, la hubo cuando fue candidata a presidenta, la hubo cuando yo fui diputado y ella decana, la hubo cuando la sacaron del decanato, la hay hoy y primero Dios la habrá mañana. Hay muchas cosas que ella y yo y ella y la coalición compartimos en principios, en valores, en visión. Ella tiene una trayectoria que no me permite suponerlo, sino decirlo. Y como ella bien lo dice, ella fue la golondrina que abrió el camino para que nosotros pudiésemos llegar en el 2019 para la gente que buscaba algo, puedo decir, similar a ella, pues en valores, y pues votaron por una opción distinta. Entonces, claro que hay un nivel de simpatía importante y sin duda hay un nivel de comunicación. Frente de eso a transformar eso en una, digamos, una amalgama mucho más estrecha hacia el 29, yo sería tonto en decirte que no es una alternativa. Hemos estado conversando, yo estoy entendiendo la diputada, pues también ella cómo se ve y cómo pues su proyecto personal, que es legítimo, el que sea que tenga, puede coincidir o puede comulgar, conectar con el que tengo yo y con el que tiene sobre todo, y lo más importante, la coalición, y cómo podemos todos desde esas capacidades servirle al país. Así que eso, no hay nada, creo yo, no sé ella qué va a decir, ¿no? Yo me someto a lo que ella diga, pero yo no tengo mucho más que informar por ahora. Bueno, yo lo único que te voy a corregir es que estamos cerca, no desde que yo fui diputada. Cuando ustedes eran jóvenes de debate, acuérdate, desde que yo era procuradora, venimos cercanos porque siempre apoyé todo ese liderazgo estudiantil que ustedes tenían y en los otros universitarios, porque tú eres una generación menor que los otros dirigentes que ahora están en la coalición. Y por supuesto que hay personas que aunque no estén juntas físicamente, nunca están distantes, porque comparten valores y principios, porque comparten una visión país, porque se han acostumbrado a ponerse frenos tan inhibitorios, tan fuertes para la gestión pública, que eso los une. O sea, hay nexos que no son cadenas, hay nexos que son alianzas no escritas, porque uno no tiene que llamarse para saber que va a votar exactamente igual. Uno no tiene que consultarse para saber que va a opinar exactamente igual. Un acto público, transparente. Un documento público, es de acceso público. Es una opinión disidente, libertad de expresión. O sea, hay cosas en las que no tenemos que hablarnos para saber que vamos a estar de acuerdo, que la educación en este país es un fracaso, que estamos descendiendo, que nos tienen abandonados, que todo el sector de la clase media tiene que unirse, porque si no vamos rumbo a convertirnos en clase baja, porque la movilidad está siendo descendente, producto del abandono de la educación oficial. Yo no tengo que hablar eso con él, yo lo que acabo de decir aquí, yo estoy segura que se lo paso, él lo firma, y si él me lo pasa a mí, yo lo firmo, porque eso es una realidad. Uno comparte visión sobre realidades, no solamente sobre expectativas, o uno no anda por ahí acusando por acusar. Y yo políticamente, lo he dicho ya públicamente, me resisto a ser descartada como si una persona cumpliera en una edad en la que ya no tiene nada que aportar. Yo creo que al contrario, que siempre se complementan. Para trabajar en equipo es importante complementar las experiencias, porque ni el que viene nuevo está exento de cometer errores, ni el que está viejo está condenado a que no pueda corregir. Entonces, hay ejemplos importantes de sociedades que combinando experiencia y la vitalidad de la juventud han aprendido a caminar juntos para darle a todos una mejor sociedad. Yo no sabía que Álvaro, pero bueno, él como buen periodista que es, por supuesto se
se saca Se siempre... aprovecha. Así, ¿no? Saca esas chorracatán. Pero yo diría que hay conversaciones necesarias que son ineludibles cuando uno piensa en lo colectivo y no en lo individual. Bueno, ¿algún mensaje final, Juan Diego Vázquez? No, yo suscribo lo que ella ha dicho. Muy bien. Seguimos en comunicación. Gracias, Juan Diego, por cedernos la oportunidad de conversar con usted esta mañana. Siempre muy interesante. Seguimos acá, nosotros en Noticias 180.